Muy buenos días, amada iglesia. La paz y la misericordia de nuestro Señor sea con todos y cada uno de ustedes. Quiero primeramente expresarles el inmenso saludo que nos mandan muchos hermanos de Medellín, en especial la iglesia bíblica Ríos de Gracia, donde pastorea el pastor Héctor Romero, un gran amigo de los que estuvimos en Salvación y Vida Eterna, y en especial mío cuando estuve en el seminario. Y quería extenderlo ya que él me pidió el favor que se lo hiciera saber a toda la iglesia. Vamos a orar para dar inicio con esta escuela dominical. Amado Dios, Padre eterno y poderoso, a ti, Señor, nos humillamos hoy. Venimos a alabarte, a glorificarte, Señor. Nos congregamos como iglesia, como cuerpo tuyo, Señor, para darte a ti toda la gloria. Hoy te imploramos, Padre, que nos perdones por todos nuestros pecados, que nos ayudes, Señor, a vivir una vida separado del pecado, a morir a cada una de esos deseos pecaminosos que aún están en nosotros. Ayúdanos, Señor, y que tu reino esté sobre nosotros hoy y siempre. Que en este tu día podamos alabarte y que nuestra vida siempre sea en alabanza y obediencia a ti, Señor. Hoy te imploramos que nos hables, que llegue tu palabra a nuestros corazones, que esta enseñanza que tú has traído para nosotros hoy sea, Señor, de beneficio y de gloria para ti. Que realmente seas tú quien nos instruyas, quien nos corrijas, quien nos redarguyas, todo por medio de tu palabra como tú lo has establecido. Hoy te suplicamos, Señor, que nos des sabiduría para entender y exponer lo que tú has traído para nosotros. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, hasta la semana pasada estuvimos estudiando el libro de Génesis. Estábamos mirando esta serie de escuelas que duramos todo un mes, explicando o mirando y estudiando lo que enseña el libro de Génesis, con el propósito de que podamos entender y estudiar la palabra de Dios. Pero ya en este mes, ya hoy, estaremos volviendo a nuestra serie de teología sistemática, la cual hemos venido abarcando desde ya hace bastante tiempo. Y en la mañana de hoy estaremos tocando precisamente una de las doctrinas fundamentales en nuestra vida como creyentes. Porque si hoy día estamos aquí reunidos, congregados, si hoy día somos cristianos, es precisamente por la obra mediadora de nuestro Señor Jesucristo. Y durante todo este mes estaremos estudiando la doctrina de Cristo el mediador. Esa es la doctrina que vamos a estar estudiando durante todo el mes, la cual hemos dividido en la introducción a la doctrina, que es lo que vamos a estar exponiendo hoy. Después miraremos la ordenación, la encarnación, los requisitos y la ejecución para el oficio de mediador. Estos serán los temas que estaremos tocando domingo a domingo en esta serie. Pero quiero recordarles que esta doctrina está totalmente explicada en nuestra confesión de fe en el capítulo 8. Por eso, basándonos precisamente en nuestra confesión de fe, es que hemos dividido los temas a tratar en la serie de teología sistemática. Yo he basado esta enseñanza precisamente en la manera en que divide la confesión esta doctrina. No voy a tocar los 10 puntos que toca la confesión, pero sí trataré de explicar al máximo
lo que nos enseña la Biblia acerca de Cristo el mediador. Esta exposición la he basado en 2 puntos, que son de Cristo el mediador, el punto 1, y el punto 2 son las cualificaciones para la obra de mediador. Y quiero recordarles que cuando estudiamos esta doctrina de Cristo el mediador, estamos estudiando la doctrina general de Cristología. Nos estamos adentrando en Cristo, quien es la base fundamental y la mayor enseñanza de toda la Biblia. Toda la Biblia nos enseña quién es Cristo para que nosotros lo conozcamos, lo imitemos y tratemos de ser obedientes a sus mandatos. Pero vamos a dar inicio a nuestro primer punto, que es de Cristo el mediador. Y algo que es claro es que la Biblia nos enseña que el único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. Según nos enseña el apóstol Juan en su primera epístola, él nos dice que si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre. Nuestro Señor Jesucristo es nuestro abogado. Esto teniendo claro que cuando se habla de abogado, se habla de un intercesor, de un mediador. Pero quiero que veamos lo que dice el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 2, versículo 1. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 1, nos dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Aquí el apóstol Juan muestra a nuestro Señor Jesucristo como ese abogado que intercede para reconciliar la relación entre Dios y nosotros. La venida de Cristo fue una humillación voluntaria. Cristo se humilló voluntariamente. Dios dio a su Hijo para restaurar la relación con nosotros, para redención nuestra. Él vino al mundo para salvar a su pueblo, para salvarnos a todos los pecadores, para buscar y salvar a los perdidos, nos enseña la Escritura. Nuestro Señor Jesucristo tomó en carne y sangre, o se mostró y vino en carne y sangre precisamente con el fin de destruir mediante la muerte al que tenía el poder de la muerte. Esto es, al diablo, y liberar a aquellos que por temor a la muerte estaban en una vida de servidumbre, sujetos a ese temor y a esa servidumbre y esa esclavitud, a todo lo que este mundo ofrece y que en sí nos lleva a ser esclavos del diablo. Jesús murió y nos dice la Biblia que el justo murió por los injustos. Y esto para acercarnos realmente a Dios. Esta es la constante enseñanza de toda la Escritura, que el justo, Jesús, que no pecó, murió para reconciliarnos con el Padre. En el día de hoy existe una doctrina conocida como la moderna teología especulativa. Esta doctrina o esta enseñanza consiste en que hubiese o no hubiese pecado, Adán, Jesús vendría a restaurar. O sea, muestra que no había necesidad de que Jesús viniera. Y esto claramente contradice lo que enseña la Escritura. Ellos muestran la venida de nuestro Señor Jesucristo como algo
casual, se basan en el decreto de Dios para decir que no era necesario que hubiese el hombre pecado. Pero si Dios había hecho al hombre perfecto, no tendría necesidad de un Salvador o de que nos hubiese salvado Jesús. Es por eso que, presuponiendo que los hombres caídos debían ser redimidos, entonces la encarnación de Jesús fue una necesidad. No fue algo casual, sino una necesidad. Necesitábamos un mediador, necesitábamos un Salvador. No había otra manera de conseguir esa reconciliación entre Dios y nosotros. Esto claramente lo enseña la Escritura. No es algo que nosotros deducimos, sino que la misma Biblia lo enseña. El nombre de Cristo es el único por el cual el hombre puede ser salvo. No existe otro nombre. Si la justicia hubiese sido o hubiese podido darse o alcanzarse de otra forma, como dice el apóstol Pablo, Cristo murió en vano. En vano fue la muerte de Cristo. Eso es lo que nos dice en Gálatas capítulo 2, versículo 21. Donde se muestra una clara contradicción a lo que enseña esta nueva doctrina de la teología especulativa. Leo para ustedes lo que dice Gálatas capítulo 2, versículo 21. Dice el Señor: no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y es que si la ley o cualquier otra institución o instrumento hubiera podido dar vida, ciertamente la justicia habría sido por la cual la ley nos hubiese llevado a reconciliarnos con el Señor. Y esto no lo digo yo, lo dice el apóstol Pablo más adelante en Gálatas capítulo 3, versículo 21. Acompáñenme nuevamente al capítulo 3, versículo 1 versículo 21 de esta epístola de Gálatas. Dice, Gálatas 3, 21. Dice, luego la ley es contraria a la promesa de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. O sea, si fuese por la ley que nosotros llegásemos a ser salvos, como lo enseña muchas veces el legalismo, aunque no directamente, pero sí es lo que en el fondo quieren decir. Y la Biblia nos enseña que no es así. ¿Es nuestra responsabilidad obedecer los mandatos dados en la Escritura? Claro que sí. Pero por obedecerlos no somos somos salvos por Cristo y su obra mediadora. Eso es lo que nos enseña toda la Escritura. Es por eso que cuando vemos a Cristo como el mediador, es precisamente porque Él es esa persona que reconcilia entre dos partes que están en enemistad. En eso consiste la labor mediadora de cualquier ser humano o de cualquier persona. Cuando nosotros tenemos dos amigos que están en disputa, que están enemistados, intercedemos para que ellos se reconcilien, ahí estamos mediando. Es lo mismo que hace un abogado, es lo mismo que hace esa persona que intercede para reconciliar. Y esa es la obra majestuosa que hace nuestro Señor Jesucristo. Recuerden que éramos enemigos de Dios y que no podíamos acercarnos a Dios. Hoy día
Somos hijos de Dios por esa obra mediadora. Por cuanto Cristo vino a este mundo humillándose a sí mismo y de manera voluntaria y ofreció un sacrificio perfecto. Él fue, como dice la Escritura, Él fue nuestra paz, que reconcilió a judíos y gentiles con Dios. Él es quien nos ha hecho nuevamente tener esa comunión con Dios. Y esto lo hizo mediante la cruz. Es lo que nos dice Efesios capítulo 2, versículo 16. Leo para ustedes Efesios capítulo 2, versículo 16. Donde nos dice: y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Cristo con su obra mediadora mata la enemistad que existía entre Dios y nosotros. Por tanto, para nosotros hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, como lo dice el apóstol Pablo a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 2 versículo 5, donde dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Sin embargo, vemos el caso de la Iglesia Católica Romana, quienes muestran, además de Cristo, a los santos, a los sacerdotes y a los ángeles como mediadores, y en especial a la Virgen María. Para ellos, estos también son mediadores entre Dios y los hombres. No quitando a Cristo, pero sí agregando a estos. Y esto surge precisamente por dos errores que son claramente involucrados en la teología de la Iglesia romana. Debido al poco estudio que tienen, el poco conocimiento que tienen de la Escritura, para ellos los líderes y los hombres usados por Dios tienen un privilegio, un grado de mérito que los lleva a poder interceder ante Dios, a poder interceder por nosotros. Sin embargo, ellos, de manera consciente o inconsciente, están contradiciendo lo que enseña la Escritura. Están negando el poderío de Cristo. ¿Y por qué traigo a colación esto? Porque muchas veces nosotros, de manera involuntaria, terminamos colocando como mediador a muchos. Muchas veces escuchamos a hermanos en la fe decir que si no viene el pastor X a orar por fulano, no se sana. ¿Qué está diciendo? Que es un mediador. Si mi pastor X no ora por mí, yo no puedo acercarme al Señor. Están poniendo a esa persona en el lugar de Cristo. No estoy diciendo con esto que sea malo que oremos por los hermanos. Pero recordemos, siempre clamamos al Padre en los méritos de nuestro Señor Jesucristo. No en méritos puestos en hombres. Sin embargo, ellos apelan a los santos porque ven ese mérito que ellos ganaron por su obediencia al Señor. Su asignación a los santos como mediadores los lleva a que a nosotros, como enseña la Escritura, digan que somos los que rechazamos sus creencias, pero precisamente porque nosotros vemos
El único mediador entre Dios y los hombres es Cristo. El único que intercede es Cristo. Esto no después de su muerte. Esto desde antes de la fundación del mundo. Esto desde la eternidad. Cristo ha sido el mediador entre Dios y los hombres. Porque Él es el único que cumple las cualidades. Él es el único que está calificado o cualificado para la obra de mediador. Y ese es nuestro segundo punto. Las cualificaciones para la obra de mediador. Y la Escritura enseña claramente cuáles son estas cualificaciones o estas calificaciones. La Escritura nos establece los requisitos que debía cumplir el mediador. Y el mediador, nuestro mediador, tenía que ser un hombre. Es la primera cualificación. Debía ser un hombre, ya que quienes habíamos transgredido la ley, quienes habíamos pecado contra Dios, éramos hombres. Tenía que ser un hombre quien mediara por nosotros. Y esto es lo que nos dice el escritor del libro de Hebreos. Él muestra, el autor de Hebreos muestra a Cristo precisamente como ese hombre que cumplía con los requisitos como hombre para poder restaurar la comunión entre Dios y la descendencia de Abraham. Eso es lo que nos dice Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 16, donde nos dice el Señor en Hebreos capítulo 2, versículos del 14 al 16. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él, nuestro Señor Jesucristo, también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban duramente toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Era necesario que fuera un hombre y que estuviera sujeto o estuviera bajo la ley, ya que nosotros la habíamos quebrantado. Él debía cumplirla con toda la justicia con lo que lo hizo. Él debía padecer y debía morir para que pudiera para que pudiera compadecerse de todas las necesidades de su pueblo. Y Él se hiciera como uno de ellos en su naturaleza, en esa naturaleza común, para poder representarnos ante Dios. Y de esta forma, el que santifica y los santificados son y tienen que ser de una misma naturaleza. No podía interceder un ángel, no podía interceder alguien que no estuviese siendo humano. Y Cristo se hizo humano precisamente para poder mediar como humano. La segunda cualificación es que el mediador entre Dios y los hombres debía ser sin pecado. Estaba bajo la ley. Y la Escritura nos muestra claramente que cuando se llevaba o se hacía el sacrificio para el sacrificio por el pecado, el pueblo llevaba un cordero sin mancha. Esto haciendo alusión precisamente a la limpieza, la pureza. Debía ser el mejor cordero. Y de esta forma
podemos ver cómo nuestro mediador, nos dice la Escritura, y tenemos la certeza de que nunca pecó. Él, como mediador entre Dios y los hombres, fue este cordero sin pecado que fue inmolado. Pero a su vez, también nos muestra la Escritura en el Antiguo Testamento que el que ofrecía el sacrificio debía primeramente ofrecer sacrificio por sus pecados. Debía también estar limpio de pecado. Nuestro Señor, que se ofreció a sí mismo en sacrificio, estaba sin pecado. No podría un ser humano cumplir con estas dos, con este requisito de ser sin pecado. Por eso que la Escritura nos dice que el sumo sacerdote que nos conviene, aquel que demanda nuestras necesidades, tiene que ser santo, inocente, incontaminado y separado de los pecadores. Es lo que dice Hebreos capítulo 7, versículo 26. Leo para ustedes. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Y aquí no está hablando ya del cordero, está hablando del sacerdote que ofrecía el sacrificio. Y Cristo, como sacerdote y cordero, fue sin mancha. Él fue sin pecado, como también lo podemos leer en Hebreos capítulo 4, versículo 15, donde nos dice, Hebreos capítulo 4, versículo 15 nos dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pudiera compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y aquí podemos ver, no era alguien extraño, no era alguien que no hubiese sido tentado y que de pronto no supiera o no conociera la debilidad nuestra. Era alguien que realmente como ser humano fue tentado. Pero nuestro Señor nunca pecó. Es lo que vemos cuando está en el desierto después después del ayuno que hace por 40 días, donde el diablo se le presenta y lo primero que hace es tentarlo de diversas maneras. Y nuestro Señor no pecó. Tenía hambre, eran 40 días y 40 noches sin comer. Sin embargo, no se dejó llevar de la debilidad carnal, sino que siempre mostró su superioridad. También es algo que nos dice y nos recuerda el apóstol Pedro cuando dice que en él no se halló engaño, no se halló mentira en su boca. Leamos por favor Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. Dice Primera de Pedro capítulo 2, versículo 22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Un Salvador, nuestro Salvador, quien no pecó, era el único que podía reconciliarnos. Un Salvador que fuese a salvar por el pecado, pero que fuese pecador, era un imposible que lograra reconciliarnos realmente con Dios. Es por eso que los sacerdotes ofrecían sacrificio por sus pecados, para poder acercarse a Dios ya limpios de pecado. No podría ser un sacrificio por los pecados estando en pecado. Y no podría ser la fuente de salvación y vida eterna, porque debía ser sin pecado.
La tercera cualidad es que nuestro mediador debía ser una persona divina. Y es que no iba a mediar solo con hombres, debía mediar también con Dios. Y ya que la sangre de la criatura, de las ovejas que se ofrecía por el sacrificio, que se ofrecían en sacrificio por el pecado, a pesar de ser un cordero sin mancha, su sangre derramada estaba manchada. Por eso no borraba totalmente el pecado, sino que año tras año había que ofrecer por el pecado otro cordero. Sin embargo, el hecho de que Cristo y su divinidad fuese la sangre que se derramara, entonces es aquí donde está una superioridad que lleva a que de seres iguales puedan hacer ese pacto de reconciliación, ese pacto de gracia para reconciliarnos. Nadie, sino una persona divina, podía destituir del poder a Satanás y liberar a los que éramos cautivos a la voluntad de Él. Nadie, sino aquel que tenía vida en sí mismo, podía ser la fuente de vida. Esa fuente de vida espiritual y eterna que solo es nuestro Señor Jesucristo para cada uno de nosotros, su pueblo. Nadie, sino una persona omnipotente, podía controlar todos los acontecimientos hasta el final, hasta la consumación del plan de redención. Y podía resucitar de los muertos. No existe un ser humano que por sí mismo pueda resucitar de los muertos. La Escritura nos da el caso de cuando nuestro Señor Jesucristo resucita a Lázaro y Lázaro vuelve de los muertos, pero no lo hace por sí mismo. Lázaro no se resucita a sí mismo. Es la obra divina de nuestro Señor Jesucristo quien lo hace levantar de los muertos. Sabemos que al hablar de esta manera, lo hacemos teniendo claro que Dios es uno, no separándolos. Y todas las cualificaciones que nos enseña la Escritura y que podemos seguir enumerando, están cumplidas solo en nuestro Señor Jesucristo. Su obra mediadora, que incluye su naturaleza humana como su divina, sin separarse y sin mezclarse, podemos entender que no podía ser hecha si no era de esa manera. Debía ser una obra, como dice en griego, de antropos, que quiere decir una obra de Dios hombre. No podía hacerla otro ser que no fuera Dios y que no fuera hombre. Por eso, nuestro Señor Jesucristo, quien cumple con todos estos requisitos, nos reconcilia. Es nuestro mediador. Su naturaleza humana actúa conforme a las leyes humanas. Su naturaleza divina actúa conforme a su divinidad. Y de esta forma logra cumplir con los requisitos perfectos que ninguno de nosotros hubiera logrado. Cristo, nuestro mediador, es quien cumple todas las cualificaciones. Fue el Dios Hijo quien derramó su alma hasta la muerte y quien nos
reconcilia. Eso está claro en la doctrina que enseñan las Escrituras. Porque las Escrituras atribuyen la eficacia y el poder de todos sus actos a verdad y sabiduría de sus palabras. Muestran claramente en la Escritura todos los atributos de Dios en Cristo y todo el actuar de un hombre en Cristo. Y es por eso que nuestro Señor Jesucristo cumple los tres oficios claros que debía cumplir todo el que se acercaba a nuestro Señor, y que en el Antiguo Testamento fueron tres oficios separados. Sin embargo, en Cristo estaban los tres. Él fue nuestro profeta, nuestro sacerdote y también nuestro rey. Y aún lo sigue siendo. Necesitábamos y necesitamos un Salvador que fuera no solo santo, inocente, incontaminado y separado de los pecadores, sino también que fuera más sublime que los cielos. Eso fue lo que leímos y eso es lo que nos enseña la Escritura, que cumple nuestro Señor. Su oficio como profeta, sacerdote y rey es el único que podía ser mediador y cabeza de la iglesia. Es el único heredero que puede juzgar al mundo. Y sabemos que satisfizo plenamente la demanda que nosotros ninguno podríamos satisfacer. Él aseguró la remisión de los pecadores por su obra perfecta como mediador. Esto nos lo enseña la Escritura y lo estaremos ampliando en toda esta serie que estaremos tocando. Y hoy lo que he querido es que realmente nos animemos a estar estudiando esta doctrina para conocer aún más de quién es Cristo, de la obra mediadora de Cristo. Pero, y podamos alcanzar en estos 5 domingos del mes, que realmente conozcamos a Cristo. Porque como creyentes, nuestra misión y labor es conocerlo a Él. Sea el Señor añadiendo bendición a su palabra, sea ayudándonos a ser cada día más perfectos. Y que siga el Señor obrando y enseñándonos, instruyéndonos. Vamos a orar y luego tendremos 5 minutos de preguntas y aportes. Amantísimo Padre, Señor Todopoderoso, a ti sea la gloria y a ti sea la honra, Señor. Padre, hoy te damos gracias porque tú has puesto en el corazón nuestro estudiar esta doctrina tan hermosa de Cristo como el mediador. Conocer a nuestro Señor Jesucristo es lo que nos lleva a obedecerlo y a imitarlo, Señor. Ayúdanos, Padre, a ser sabios e inteligentes para aplicar el conocimiento de Cristo a nuestras vidas, para que seamos cada vez más perfectos. Ayúdanos, Padre, ilumínanos, guíanos, Señor, llévanos de la mano para que nuestras vidas sean en obediencia a tu voluntad por encima de la nuestra. Gracias te damos en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén. Aportes, preguntas. Por lo menos háganme saber si fue clara la enseñanza, si comprendieron
lo que se quiso hacer con esta escuela. No hay aportes, no hay preguntas. Entonces, hay una pregunta. Sí, sí hay pregunta. No, la pregunta mía es acerca si en la Biblia dice la palabra Eucaristía, como como se dice o se celebra en la misa de los católicos. ¿Y qué quiere decir la Eucaristía? Porque en realidad no entendí, o sea, lo que hablo. Porque no entendí y entonces yo, ya me entiende. Ok, Gracias. ok. El hermano Vincent va a dar la respuesta. La verdad es que ni idea si dice la palabra Eucaristía en la Biblia, pero Eucaristía es una palabra griega que significa dar gracias. Entonces, tradicionalmente, no solo en la Iglesia Católica, tradicionalmente en la Iglesia, a la Cena del Señor se le llama Eucaristía porque agradecemos la obra de Cristo. Eso significa gracias, agradecer. Sí, y otra cosa es el misal o la misa. Con los buenos días a la amada iglesia. La misa que hacen los sacerdotes o curas católicos es un sacrificio que ellos hacen, es decir, que cuando ellos están orando o rezando por los elementos pan y vino, se está convirtiendo literalmente lo que se conoce como la doctrina de la transustanciación, literalmente en el cuerpo y la sangre de Cristo, lo cual nosotros consideramos una herejía. Oye, misa, Eucaristía son dos cosas distintas. La Eucaristía, eso es lo que vamos a celebrar hoy, que es la cena del Señor. Pero siempre usamos el término cena del Señor, oye, para identificarnos acá un poco más como que cristianos evangélicos. Sí. Pero la palabra Eucaristía no es mala en sí, hermana, es una palabra correcta. Lo que dice el hermano Naisel es una de las cosas que más confundimos. Porque creemos que cuando se habla de Eucaristía se habla de misa. ¿Por qué? Porque es el vocabulario común del catolicismo romano a decir o llamar misa y llamar Eucaristía. Ellos llaman Eucaristía porque ellos celebran la cena todos los domingos, por eso, o cada vez que hay una congregación, una reunión. Por eso ellos llaman a la misa de Eucaristía, porque celebran la Eucaristía. Pero no porque sea lo mismo. Y la Eucaristía, como ya lo dijo el hermano Vincent y lo explicó el hermano Naisel, no es que sea algo contrario, no es que sea algo, es precisamente esa obra majestuosa que celebramos en el día de hoy, cuando celebramos la Cena del Señor. Pero de que en la Biblia aparezca la palabra Eucaristía, tocaría mirar en el griego, a ver si de pronto en el Nuevo Testamento aparece, pero no tendría la seguridad, no podríamos decir que aparece o no aparece. Sé que es una palabra griega, mas no podríamos decir que sí o no. Deja que te traigan el micrófono. No, es al hermano Luis. Esa palabra como tal podría ser usurpada por la Iglesia católica, porque al considerar que solo esa palabra es como nace solamente del catolicismo, no es necesariamente cierto, porque Exacto. es una palabra que existía antes. Por eso decir Eucaristía no creo que no es incorrecto. Buen punto, y es cierto. Es cierto, no es algo que se llama a la Cena del Señor Eucaristía solamente cuando nace el catolicismo romano. Es algo que viene desde antes. Cada vez que la iglesia se reunía a celebrar la cena, decía que iban a celebrar la Eucaristía. Por eso se usó el hermano Vincent la palabra Eucaristía.